Muy buenas noches. Hoy voy a presentarles nuestro trabajo de investigación de mercado, en el cual analizamos la influencia que tiene el iPhone en la vida diaria de los usuarios. El iPhone, como saben, es uno de los productos más reconocidos de Apple y ha transformado la manera en que nos comunicamos, organizamos el día y disfrutamos el tiempo libre. Sin embargo, también nos genera las siguientes interrogantes. ¿Favorece realmente la productividad y la concentración o más bien la reduce? ¿Contribuye al bienestar o provoca ansiedad y distracción? Para responder estas dudas, aplicamos una encuesta y analizamos los resultados en el software SPS, lo que nos permitió comprender cómo el uso del iPhone se relaciona con la productividad, el descanso, la concentración, la ansiedad y las herramientas de bienestar digital. El objetivo de este estudio es entender cómo este dispositivo influye en la vida diaria de sus usuarios y cómo se relaciona y cómo tiene esta importancia de usarlo de manera equilibrada para mantener un mejor bienestar. A continuación, mi compañero. Buenas noches, voy a hablar acerca de los objetivos generales y específicos. Objetivo general: examinar la influencia que tiene el uso del iPhone en la rutina diaria de los usuarios, teniendo en cuenta factores como la productividad, el descanso, la concentración, la ansiedad y el uso de las herramientas de bienestar digital que éstas ofrecen, basados en hallazgos obtenidos en SPSS IBM. Los objetivos específicos de este análisis son identificar los principales hábitos del uso del iPhone entre los encuestados y las actividades más comunes que estos realizan, analizar el impacto del iPhone en la productividad, el descanso y la concentración de los usuarios, y evaluar el nivel de conocimiento y uso de las funciones de bienestar digital ofrecidas por Apple. Siguiente diapositiva, por favor. La metodología y el grupo objetivo de este análisis son jóvenes estudiantes y ciudadanos de Guayaquil alrededor de 20 a 30 años de edad que frecuentemente utilizan sus dispositivos de iPhone para realizar tareas, investigaciones o para entretenimiento. A continuación, mi compañero. Bueno, un poco basándonos en la metodología, tuvimos que realizar tablas cruzadas y un análisis de chi cuadrado. En la primera tabla se analizó si utiliza iPhone como dispositivo principal y se considera que el uso de su iPhone impacta en la productividad. Se obtuvo como respuesta que la gran mayoría de quienes utilizan iPhone, disculpen, la gran mayoría de los que utilizan iPhone como dispositivo principal perciben un efecto negativo en su productividad diaria, ya que la reduce poco o la reduce mucho. En contraste, quienes no lo usan como principal dispositivo tienden a concentrarse más en sus respuestas neutrales o positivas. Esto evidencia que el nivel de uso está directamente relacionado con la percepción de productividad. Cuanto mayor es la dependencia del iPhone, más frecuentes son las respuestas asociadas a una disminución de rendimiento. Con respecto al análisis del chi cuadrado, se obtuvieron como hipótesis. La hipótesis nula se basó en no existe asociación entre usar un iPhone como dispositivo principal y la percepción de impacto en la productividad. Como hipótesis alternativa, se obtuvo de si existe asociación entre usar un iPhone como dispositivo principal y la percepción de impacto de su productividad. De acuerdo a los resultados en este chi cuadrado, resultó altamente significativa, siendo 38.82 me menor que 0.001, lo que permite rechazar la hipótesis nula de dependencia. Esto implica que va a existir una asociación estadísticamente significativa entre el uso del iPhone como dispositivo principal y la percepción de su impacto en la productividad. Esto quiere decir que no se trata de una relación aleatoria, sino de un patrón consistente en la muestra. Ahora, con el segundo análisis,
Con el segundo análisis, que fue con la variable de con qué frecuencia utiliza su iPhone durante el día y si siente ansiedad si no tiene su iPhone cerca durante el día. También se hizo un análisis de tabla cruzada y de chi cuadrado. En la tabla cruzada se observa que los participantes que usan el iPhone siempre o frecuentemente reportan mayores niveles de ansiedad cuando no lo tienen cerca, en comparación con quienes solo rara vez lo utilizan. Sin embargo, se presentan casos de ansiedad incluso en quienes reportan poco uso, lo cual indica que no todos los efectos dependen exclusivamente de la cantidad de tiempo frente al dispositivo. Con respecto al análisis en chi cuadrado, como hipótesis nula, tenemos que no existe asociación entre la frecuencia del uso del iPhone y la ansiedad por no tenerlo cerca. Y como hipótesis alternativa, que sí existe asociación entre la frecuencia de uso del iPhone y la ansiedad por no tenerlo cerca. De resultado del chi cuadrado, nos muestran valores no significativos, 9.80 de probabilidad con 0.87. Bueno, en este caso no se puede rechazar la hipótesis nula, lo que va a indicar que no existe una asociación estadísticamente sólida entre la frecuencia del uso del iPhone y la ansiedad de no tener cerca el dispositivo. Aunque de manera descriptiva se vayan a apreciar diferencias, estas no alcanzan relevancia estadística en la muestra realizada. A continuación, mi compañero. Buenas noches. En el siguiente análisis también se usó eh, el programa de CPCS, en el apartado de tablas cruzadas, para medir si las notificaciones del iPhone son una distracción constante con la frecuencia del uso de iPhone interrumpe su concentración en actividades importantes. En la tabla se pudo evidenciar que quienes están totalmente de acuerdo con que las notificaciones son una distracción constante, tienen también a reportar que el iPhone interrumpe su concentración siempre o frecuentemente. En cambio, los que están de desacuerdo tienden a ubicar sus respuestas en las categorías rara vez o nunca. Esto refleja una percepción consistente de las notificaciones, juegan un papel clave en la interrupción atencionales. Bueno, con eso dicho, podemos determinar nuestras hipótesis, la cual nuestra hipótesis nula es: no existe asociación entre considerar que las notificaciones son una distracción y la percepción de que el iPhone interrumpe la concentración. Por su parte, la hipótesis alternativa sería que sí existe asociación entre considerar que las notificaciones son una distracción y la percepción de que el iPhone interrumpe la concentración. Tomando en cuenta la tabla de chi cuadrado, nos muestra que la tendencia general respalda que sí existe una relación entre ambas variables. El patrón sugiere que la hipótesis alternativa, es decir, que existe asociación desde considerar las notificaciones son una distracción y la percepción de que el iPhone interrumpe la concentración, se cumple en la práctica, aunque debe contrastarse con los valores específicos de significancia para afirmar con certeza su validez estadística. Bueno, como se puede observar, si existe una relación, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, quedando con la hipótesis alternativa. En el siguiente análisis, eh, en el siguiente análisis se realizó lo que es un análisis eh, multivariable, es decir, con más de dos variables. En, en este análisis se tomó en cuenta las preguntas de que si estaban de acuerdo, si les resultaba difícil dejar su dispositivo iPhone, con qué frecuencia utiliza su iPhone durante el día y considera que el uso de iPhone impacta en su productividad diaria. Eh, con esto dicho, también se realizó una prueba estadística, cuál sería el chi cuadrado. Bueno, el análisis que se pudo determinar es que los datos muestran que los usuarios
con mayor frecuencia de uso son quienes más tienden a estar de acuerdo con con la información de que resulta difícil de dejar su iPhone incluso en momentos importantes. Esta relación evidencia un círculo de retroalimentación. Cuanto más se utiliza el dispositivo, mayor es la dificultad percibida para desprenderse de él. Con esto dicho, volvemos a determinar nuestras hipótesis, la cual nuestra hipótesis nula es no existe asociación entre las frecuencias de uso del iPhone y la dificultad para dejarlo de usar. Y por su parte la alternativa es que sí existe asociación entre considerar. Tomando en cuenta nuestros resultados de chi cuadrado, los cuales fueron significativos, en que la probabilidad es de 0.023 y la probabilidad es 0.022, lo cual indica que al menos en ciertos cruces sí existe asociación estadística entre la frecuencia y- de uso y la dificultad para dejar el dispositivo. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis nula que si existe esa cierta alternativa, la cual es que sí existe asociación entre considerar que las notificaciones son una distracción de percepción y que el iPhone interrumpe la consideración. A continuación, mi compañera. Bueno, para concluir, el análisis demostró que el iPhone influye de manera considerable en la eficiencia de quienes lo utilizan, especialmente aquellos que lo tienen como su aparato principal, ya que suele notar con más frecuencia que disminuye su rendimiento diario. También se detectó que las notificaciones son uno de los elementos más significativos de distracción, puesto que los participantes que apoyan esta idea son precisamente los que con mayor regularidad indican que el aparato interfiere en su capacidad de concentración. Esto respalda la hipótesis de que el grado de dependencia tecnológica está vinculado con la percepción de interrupciones y la dificultad para mantener la atención en tareas relevantes. Por otra parte, aunque se notó que los usuarios más constantes suelen sentirse más ansiosos al no tener el iPhone a la mano, los análisis estadísticos no señalaron una conexión significativa entre estas dos variables. Sin embargo, se estableció que hay una relación clara entre la frecuencia de uso y la dificultad para dejar el dispositivo, lo que fortalece la noción de un patrón de dependencia. Además, el estudio reveló que las herramientas de bienestar digital que están disponibles no son utilizadas completamente por los usuarios, lo que limita su utilidad como instrumentos de autocontrol. Y para finalizar, como recomendaciones, es aconsejable que los usuarios desarrollen hábitos de uso más reflexivos y equilibrados, haciendo pausas y fijando límites en el tiempo que pasan frente a las pantallas. Una táctica útil puede ser el uso frecuente de las herramientas de bienestar digital que proporciona Apple, como tiempo en pantalla o el modo concentración, las cuales pueden ayudar a disminuir las interrupciones y promover un mayor control sobre el dispositivo. Además, es esencial que se implementen campañas educativas destinadas a informar sobre las ventajas de estas herramientas, ya que el desconocimiento o el uso inadecuado limitan su efecto positivo. Asimismo, Apple podría mejorar su comunicación y diseño para enfatizar la importancia de las funciones de autocontrol, integrándolas de una manera más intuitiva y accesible para el usuario habitual. Desde el punto de vista del consumidor, se recomienda promover la autodisciplina en el uso del dispositivo, enfocándose en actividades que favorezcan la productividad y el bienestar emocional. De esta manera se podría disminuir la dependencia excesiva y utilizar el iPhone como un recurso que favorezca la organización, la concentración y el rendimiento diario, en lugar de convertirse en un impedimento. Muchas gracias por su atención.